Otros países se han puesto en contacto conmigo y me han dicho, nos estamos preparando para lanzar un ataque de muy gran envergadura mañana. Lo he pospuesto por un breve periodo de tiempo, ojalá sea para siempre, pero posiblemente sea solo por un tiempo, ya que hemos mantenido conversaciones muy importantes con Irán y veremos en qué resultan. Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y otros me han pedido que esperemos 2 o 3 días, porque creen que están muy cerca de llegar a un acuerdo. Y si conseguimos que Irán no adquiera armas nucleares y ellos están satisfechos, probablemente nosotros también lo estaremos. Son palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero ¿están realmente Teherán y Washington cerca de un acuerdo para evitar que se retomen los bombardeos entre ambas partes? Este es hoy nuestro tema en Actualidad en Análisis. Les saluda Carol Guerrero desde Berlín y para valorar estas declaraciones del presidente de los Estados Unidos y los recientes acontecimientos en torno al conflicto en Oriente Medio me acompañan desde Qatar Luciano Sácara, analista político de Oriente Medio y el Golfo, y desde España el experto militar Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria con sede en Madrid. A los dos, gracias por estar con nosotros. Luciano, escuchamos al presidente Donald Trump decir que ha pospuesto un ataque previsto para hoy. ¿Qué objetivos le quedan a Estados Unidos en Irán? Bueno, en función de lo que viene diciendo Trump cada vez que emite una amenaza de destrucción total y obliteración de todo el país, lo que creo que está pensando es en infraestructuras que tienen que ver con petróleo, con gas, infraestructuras viales, ferroviarias, todas aquellas estructuras que en algún momento ha amenazado o que ha incluso atacado, pero muy mínimamente, destruyendo algunos puentes, por ejemplo, pero que creo que serían los objetivos que él trataría de atacar ahora, porque si la estrategia en esta segunda fase de la guerra es ahogar económicamente a Irán, tendría que ir principalmente por la industria petrolera y las infraestructuras que ayudan a comunicarse del norte al sur y al este, de este y oeste del país, teniendo en cuenta que es un país muy grande y tiene que haber infraestructuras de comunicación para que la economía pueda funcionar. Creo que esas son los objetivos, porque teóricamente objetivos militares, de acuerdo a las declaraciones de Trump, han sido en su totalidad destruidos. Jesús, Donald Trump dice que Estados Unidos se está preparando para un ataque total a gran escala contra Irán. Palabras textuales. ¿De qué tipo de ataque estaríamos hablando? Bueno, básicamente teniendo en cuenta el despliegue militar que ha ido acumulando Estados Unidos en la zona desde hace ya meses, realmente tenemos que descartar en primer lugar una invasión terrestre. No tiene de momento Estados Unidos en la zona medios suficientes para lanzar una incursión en toda regla dentro de un territorio, como decía Luciano, tan extenso y complicado como el iraní. Por lo tanto, cabría pensar que es intensificar una campaña de bombardeos aéreos y navales, teniendo en cuenta los dos grupos de combate que tiene desplegados en la zona, liderados por 2 portaaviones y alrededor de una veintena de destructores y otro tipo de buques de guerra con capacidad misilística para alcanzar prácticamente todos los rincones del país, y por otro lado con una aviación de combate que también tiene desplegada en la región y que podrían complementar esos bombardeos sistemáticos sobre, como decía también Luciano, sobre las infraestructuras críticas energéticas de Irán. En cualquier caso, no estamos viendo que esté acumulando más medios, por lo tanto, todo queda limitado a lo que puedan hacer con ese despliegue que, como digo, hasta ahora reiteradamente y casi simultáneamente combina los elementos de llamadas a la negociación y de llamadas a la guerra. Estamos en una dinámica en la que lo que Estados Unidos busca es algún tipo de acuerdo, desde mi punto de vista, con la amenaza militar muy presente para intentar de ese modo doblegar la resistencia del régimen iraní. Luciano, ¿estaría Israel involucrado en este ataque a gran escala del que habla Trump? Pregunto porque el propio Donald Trump asegura que otros países estaban dispuestos para ese ataque. Sí, todo da a entender que en realidad Israel está interesado en participar. Israel no haría en este momento una incursión unilateral, solo, sin la participación de Estados Unidos, pero está claro que Netanyahu no está contento con el fin de estas hostilidades y llegar a un acuerdo que deje la situación más o menos parecida como estaba antes del 28 de febrero.
Y no es ningún secreto que Netanyahu ha empujado a Trump a seguir adelante para terminar el trabajo que se había iniciado el 28 de febrero y que según Netanyahu no está terminado del todo. Por lo tanto, yo creo que una participación israelí si hay definitivamente un ataque a gran escala o a escala limitada por parte de Estados Unidos, Israel participaría de este ataque porque tiene la inteligencia y tiene la información y los datos y ha tenido ya antecedentes de incursiones en zonas sensibles para la economía iraní, en refinerías de petróleo, en plantas desalinizadoras y en otras zonas que pueden ser vitales para afectar los intereses iraníes, que es lo que quiere hacer Estados Unidos en caso de que no funcione un acuerdo. Jesús, según Donald Trump, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar le han pedido retrasar el ataque a Irán unos días. ¿Cómo puede interpretarse esta petición? ¿Se puede decir que realmente ven posibilidades de lograr un acuerdo con Irán o que se están preparando para una eventual ofensiva? Desgraciadamente cabe imaginar las dos cosas al mismo tiempo, porque hay señales claras que indican que lo que busca Estados Unidos es salir del pozo en el que Donald Trump se ha ido metiendo de la mano de Benjamín Netanyahu, porque se van acercando las elecciones de noviembre y eso puede tener unas repercusiones negativas para los intereses de la presidencia de Donald Trump. Luego necesita urgentemente algún tipo de acuerdo. También Irán, el régimen iraní, necesita algún tipo de acuerdo porque es consciente de su inferioridad de medios y de que no puede soportar esta presión durante mucho más tiempo. Luego todo llamaría a una negociación, a algún tipo de acuerdo, y en ese sentido podemos ver que el mensaje de Estados Unidos ahora mismo le buscaría alguna vía de salida, es decir, si no ataca en estos próximos días, podrá decir que es porque es sensible a lo que le están pidiendo los regímenes del Golfo, que no quieren evidentemente una guerra total en la región contra Irán, porque le supone una afectación negativa para sus propios intereses, pero al mismo tiempo no cabe descartar que esa amenaza militar se acabe materializando en la medida en la que Irán de momento está planteando unas condiciones para una posible mesa de negociaciones que están muy alejadas de las que Estados Unidos plantea. Contando, y en esa última declaración de Donald Trump podemos encontrar un elemento importante, contando con que ahora parecería que Donald Trump se contenta con evitar que Irán pueda tener armas nucleares, algo que ya estaba descartado de antemano antes del 28 de febrero, puesto que Irán nunca ha tenido armas nucleares y el acuerdo que el propio Donald Trump denunció en el año 2018 ya permitía asegurar que Irán no llegaría a tener armas nucleares. Por lo tanto, no habría conseguido ninguno de sus objetivos, ni cambio de régimen, ni eliminación de programa nuclear con enriquecimiento de uranio, ni finalizar la financiación a los grupos que Teherán utiliza en la zona como Hezbollah o Hamas, y sin embargo nos encontramos con un Donald Trump que parece dar marcha atrás en buena medida precisamente por las repercusiones electorales que puede tener contra él. Antes de hablar de ese programa nuclear, Luciano, te quisiera preguntar, tú que estás en Qatar, si hay alguna señal de que ese país se esté preparando ante un posible nuevo escenario de guerra. Bueno, en Qatar llevamos ya muchos meses preparándonos para situaciones como esta. Hay que recordar que hubo una situación muy complicada en el primer mes de guerra con muchos ataques diarios. Las medidas no se han eliminado, las prevenciones no se han eliminado. Los comunicados de las embajadas, las comunidades de inmigrantes locales se siguen emitiendo con regularidad para que la gente esté alerta, que respete las instrucciones dadas por el gobierno y todas las medidas que tienen que ver con abastecimiento, suministro, medicamentos, comidas, etcétera, etcétera. Sigue un plan establecido desde el principio de la guerra por parte de los ministerios correspondientes y se siguen cumpliendo, porque esta situación no ha terminado, si bien está normalizándose día a día. Se recuperan determinados vuelos o destinos que Qatar Airways había paralizado durante la guerra y que se está normalizando el tráfico aéreo. Se está tratando de volver a la normalidad, pero manteniendo las precauciones ante una posible recuperación de estas hostilidades. El país está ya preparado, tiene la experiencia, tiene la capacidad y ha demostrado que en caso de necesidad se han tomado las medidas específicas. Ahora,
Si hay alerta, no hay alerta entre la población, no hay una sensación de que esto va a escalar nuevamente a los límites que hemos estado acostumbrados al principio de la guerra, pero existe ese temor de que mientras no haya una solución definitiva, mientras no haya una firma de una paz entre Estados Unidos e Irán, en Pakistán o en cualquier otro lado, esta situación de no paz, no guerra, se puede prolongar durante mucho tiempo, afectando a Qatar y a todos los países de la región que están viendo mermada su digamos, desarrollo económico. Las actividades económicas están bastante mermadas en todos los países del Golfo, y teniendo en cuenta que exportar gas y petróleo está siendo muy difícil en estos últimos meses. Hay países que no han exportado petróleo durante casi un mes, y eso evidentemente a largo plazo va a empezar a afectar las economías. Jesús, ambas partes dicen estar listas para retomar la guerra si finalmente no se logra un acuerdo. Desde el punto de vista militar, ¿a qué escenario se enfrenta esa región y el mundo si se retoma la guerra entre Estados Unidos e Irán? Bueno, estamos viendo ya que es una guerra en principio muy localizada y con el estrecho de Hormuz como punto principal de referencia, pero que afecta a la economía mundial en su conjunto. Luego, si esto vuelve otra vez a recrudecerse y entramos nuevamente en una campaña de bombardeos masivos, evidentemente las repercusiones negativas van a ser todavía mucho más serias, mucho más graves. Y esa es la amenaza principal que ahora mismo tenemos que contemplar, la posibilidad de que Irán, a pesar de ser más débil militarmente, tiene la capacidad demostrada de afectar al tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz. Estamos viendo que antes del 28 de febrero atravesaban ese punto unos 130 buques al día, y ahora, a pesar de todas las medidas que han tomado unos y otros, no se consigue ir más allá de media docena de buques que pueden atravesar en el mejor de los casos. Luego, evidentemente, si a eso se le añade ya una nueva escalada militar, podemos imaginar que las repercusiones, no solamente en términos económicos, sino también pensando ahora mismo en la nueva campaña agrícola, con la falta de fertilizantes en muchos países africanos, eso puede suponer también repercusiones en términos de hambrunas en muchos países en cuestión de pocos meses. Lo mismo si pensamos en otras materias primas que, al no poder salir por el estrecho de Hormuz, provocarían efectos muy directos en muchos países del planeta. Luego, desde ese punto de vista, lo que podemos entender es que tanto Estados Unidos, con su capacidad militar, como Irán, tienen todavía la posibilidad de entrar en una escalada que nos prolongue los efectos negativos de lo que estalló el pasado 28 de febrero. Luciano, Jesús nos hablaba recientemente del programa nuclear iraní, algo que, dice Jesús, no existía antes del 28 de febrero tampoco, pero Donald Trump dijo que ha informado a Israel que él estará satisfecho si se logra un acuerdo que impida a la República Islámica obtener un arma nuclear. ¿Estaría dispuesto Irán a aceptar esta condición en este momento de tanta tensión? Bueno, como dijo Jesús antes, Irán ya estaba dispuesto a hacer eso, y de hecho ya lo había firmado en el 2015, comprometiéndose a reducir o a mantener el nivel de enriquecimiento a 3,67, que es mínimo comparado con el 90% de enriquecimiento que se requiere para fabricar un dispositivo nuclear. Lo que sería volver a asumir los compromisos que se habían asumido en el 2015, y por lo tanto haría otra vez que no tuviera sentido que Trump se haya ido del acuerdo que él dijo que era un mal acuerdo y que no evitaba que Irán tuviera armas nucleares. Justamente un nuevo acuerdo en el cual Irán esté dispuesto a diluir lo que tiene, los 400 kilos o más que tiene enriquecido al 60%, bajarlo al 3% y comprometerse a no subir esa cantidad, es algo que es posible lograr. Irán estaría dispuesto. Lo que no está dispuesto Irán a hacer es suspender totalmente el enriquecimiento. Es algo que siempre ha dicho que tiene derecho a hacer, y es algo que el anterior acuerdo reconocía que tenía derecho a hacerlo bajo la supervisión de la Organización Internacional de Energía Atómica. Otra cosa es ver si Israel está dispuesto a aceptar eso, porque Israel, si bien no quiere que Irán tenga un arma nuclear, estaba de acuerdo, o por lo menos durante la firma de la vigencia del acuerdo nuclear anterior, Israel se daba por satisfecho con el hecho de que hubiera garantías internacionales, que hubiera supervisión y verificación de que Irán no estaba superando eso. Ahora, sería también escaparse de los objetivos no cumplidos por parte de Trump volver a decir que lo único que le interesa es que Irán le garantice lo que ya le había garantizado
y que en realidad no había motivo para iniciar esta guerra. Jesús, tú nos hablabas del estrecho de Hormuz y recientemente la Unión Europea y el Reino Unido confirmaron que preparan una misión naval internacional para proteger el flujo mundial de petróleo. ¿Cómo podría llevarse a cabo esta misión en ese estrecho de Hormuz? Bueno, primero tenemos que considerar que hubo un momento en el que parecía que esa misión internacional liderada por algunos países de la Unión Europea, con Francia y el Reino Unido a la cabeza, iba a desplegarse de manera inmediata y sin embargo el tiempo ha ido pasando y hemos visto cómo no ha sido así, porque realmente de inmediato comprobaron que eso podía, por un lado, transmitir la imagen de que se estaban apuntando a la guerra ilegal de Israel y de Estados Unidos, por lo tanto no era conveniente, y por otro lado han declarado sus promotores de forma cada vez más clara que eso solamente será posible una vez que se alcance algún acuerdo de paz. Por lo tanto, una vez que el tránsito marítimo por el estrecho de Hormuz quede restablecido. Luego, no sería en ningún caso una misión para abrir el estrecho, sino a partir de que se abra el tráfico en el estrecho, intentar garantizar el tránsito de los buques que entran y salen por ese punto. Desde ese punto de vista, haría falta, evidentemente, la colaboración de diferentes buques de guerra de los diferentes países de la Unión Europea y alguno más que se pudiera apuntar. A veces se habla también de Canadá o de algún otro, pero todo eso sigue siendo hoy por hoy una entelequia, sigue siendo un proyecto de futuro que, ya digo, pasa inevitablemente por el punto de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Eso no se ha producido todavía, por lo tanto, esa posible misión de control del tráfico quedaría para un futuro, sin olvidar nunca que Irán lo que está tratando de imponer ahora mismo es que en el futuro, aunque haya un nuevo acuerdo con Estados Unidos, el control de paso por el estrecho quedaría en manos de Irán. Veremos cómo se hace compatible eso con una hipotética misión liderada por países de la Unión Europea. Bueno, te perdí por unos segundos, Jesús, pero ahora quisiera volver con Luciano Zácara en Qatar, porque a propósito de este estrecho de Hormuz, Luciano, ¿cuál es el rol que juega el control de esta importante vía en estas negociaciones que están teniendo lugar entre Estados Unidos e Irán? Bueno, paradójicamente, el control del estrecho de Hormuz no estaba en el motivo original de las negociaciones. Si todos recordamos, estas negociaciones eran negociaciones nucleares que se venían dando desde hace muchísimo tiempo. Desde que Trump decidió salirse del acuerdo, hubo intentos durante el periodo de Biden y luego nuevamente con Trump de llegar a un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. El estrecho de Hormuz pasó a ser parte de la necesidad de acordar algo justamente porque fue cerrado a partir del ataque de Estados Unidos a Israel. Por lo tanto, Irán ha ganado esa carta que antes no existía y lo usa con muy buen criterio para presionar a Estados Unidos a aceptar otro tipo de concesiones a cambio de que se libere o que se abra el estrecho de Hormuz. Y justamente Irán quiere que el control del estrecho de Hormuz o el futuro estatuto del estrecho de Hormuz sea parte de las negociaciones, cosa que Estados Unidos y otros países de la región no quieren, porque sería cambiar el status quo preguerra. Pero evidentemente Irán está usando esa carta de una manera muy, muy efectiva, condicionando por una parte las negociaciones y tratando de sacar un rédito político a partir de tener que hacer concesiones en otros ámbitos, pero seguir manteniendo cierta influencia sobre lo que pasa en la región y no quedar totalmente aislado política y estratégicamente de la región. Pues seguiremos muy atentos a lo que ocurra con estas negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Jesús Núñez Villaverde, Luciano Zácara, gracias a los dos por habernos acompañado en este análisis. Gracias a ustedes. Un placer, hasta la próxima.